Tenemos el laboratorio número 3 de electrónica digital, en el cual consistirá en realizar un voltímetro. Esto significa que vamos a tener una tensión de entrada y necesitamos visualizarla en un display 7 segmentos. Bueno, sabemos que la tensión va a ser de entrada a la S va a ser de 5 voltios, pero eso nos daría una tensión, nos restaría una tensión de 255. Sabiendo que nuestra tensión pico que vamos a manejar es de 170 voltios, vamos a tener que hacer unas pequeñas equivalencias para saber qué tensión va a recibir el ADC y nos refleje los 120 voltios pico que realmente será nuestra medición. Para ello, es decir, en este práctica vamos a implementar un circuito de acople, el cual nos servirá para rectificar la señal y pasarla por un filtro y también para saber la tensión que va a ir de entrada hacia el ADC. Entonces pues sabemos que vamos a tener una reducción de tensión, vamos a tener un acondicionamiento y rectificación y una equivalencia de tensión de salida. Como había dicho anteriormente, los 5 voltios nos restaría 255 voltios pico, lo cual no nos sirve en nuestro caso. En nuestro caso serían 170, por ende al realizar la equivalencia nos daría 3.3 voltios. Luego, realizando un divisor de tensión, podemos hallar la resistencia que necesitamos que esté aquí para que nos dé dicha tensión. Bueno, pues hacemos la conversión análogo digital, para ello nos apoyaremos del conversor ADC0808, usaremos la entrada número 0 y pondremos la salida output enable, BCC, ALE y el voltaje de referencia todo a 5 voltios. Esto es para habilitar las salidas digitales, para habilitar la lectura de entrada análoga, para alimentar el conversor y para tener la referencia de la tensión que vamos a manejar que es de 5 voltios, y tenemos las salidas digitales que van de 2 a la N. Bueno, pues aquí se explica lo que se va a hacer con la conversión. Tenemos las entradas y las salidas y tenemos el dominio estructural. El primer paso tenemos el montaje RTL, en el cual nos da los módulos que se van a aplicar. Tenemos un módulo el cual es suprimible, el cual es el AS Control. Este nos serviría si necesitamos decir en qué momento habilitar las entradas, la lectura de señal análoga, habilitar las salidas, saber en qué momento iniciar la conversión. Para eso nos sirve este módulo. En este caso pondremos todo que va a estar encendido, o sea, 5 voltios, entonces es prescindible este módulo. Entonces, bueno, primero tenemos el divisor de frecuencia para hacer la equivalencia, acoplar el clock de la FPGA y el del ADC. El ADC maneja un rango de frecuencia entre 10 kHz y 564 kHz. Pues establecimos de 10 kHz para asegurar un correcto funcionamiento. Tenemos el módulo binario ABCD, el cual nos recibirá la entrada digital del número binario y pues nos dará en decenas, centenas de unidades. Y posteriormente este módulo de segmentos coge esa información y la despliega en el módulo. Los ánodos serían en cuáles 7 segmentos vamos a mostrar la información en la FPGA. Tenemos el módulo top que captura toda la información y sería el que nos diría qué entradas y salidas para los pines vamos a asignarles. Aquí tenemos la asignación de pines, mismo tenemos que va a ser para la ciclo 4 y pues asignamos el clock de la FPGA. Esas salidas serán las de la ADC, estos serán los datos que envía la ADC hacia la FPGA. Tenemos los segmentos, porque tenemos que asignarle la composición de los 7 segmentos, asignarle el A, B, C, D, lo que corresponde a su composición, como había dicho, y los ánodos, que será donde se va a desplegar la información. Y aquí tenemos un esquema simplista de cómo sería el montaje en sí físico, con el circuito de acople, el ANC, la FPGA y los displays 7 segmentos. Bueno, aquí estamos en el laboratorio número 3 de electrónica digital, el cual consiste en hacer un voltímetro. Primero que todo vamos a medir la tensión que nos va a recibir el transformador.
Ahí comprobamos que es aproximadamente 120 voltios, esta tensión es RMS, recordemos, y pues vamos a usar la salida de 6 voltios que tiene el transformador. Vamos a medir y ahí podemos comprobar que nos da los 6 voltios. Estos son valores de RMS, los valores picos serían aproximadamente 170 para la entrada del transformador y para la salida serían 8.4, 8.6 voltios. Bueno, ya con la tensión de entrada que nos va a recibir el rectificador, nos va a convertir esa señal AC que tenemos en una DC. Vamos a tener un filtro, el cual va a constituir un transformador. Vamos a tener un Zener, el cual nos va a suprimir los picos de 5.1 voltios para evitar daños en el ADC. Y tenemos el trimmer, el cual nos servirá como divisor de tensión. Y en este vamos a usar la relación de resistencias para poder establecer así el valor de salida del circuito. El valor de salida del circuito tendríamos que ser 5 voltios. Esto si nos manejáramos al límite que maneja el AS, que es 255. En este caso, como nuestro límite de tensión es 170, tendríamos que hacer una relación para poder hallar ese valor de tensión. Haciendo esa relación nos da 3.5 voltios en cálculo, lo cual vamos a comprobar aquí mediante mediciones. Y vemos que efectivamente nos da los 3.5 voltios que sería nuestra entrada a la AC. Bueno, aquí para la AC vamos a seleccionar esa entrada que va a ser la 0. Esta la seleccionamos gracias a este selector que lo pusimos toda tierra para seleccionar la salida 0. Esta va a ser los 3.5 voltios que reflejamos anteriormente. Posteriormente tenemos las salidas que nos da el ADC, todas esas van conectadas a la FPGA. También tenemos la tensión, que también aprovechamos los 5 voltios que nos da la FPGA para dar la señal de referencia al ADC. Y ya con esto tenemos ya el montaje completo. Podemos comprobar unas señales, por ejemplo la de clock. La de clock tenemos que es de 10 kHz, que es la que también establecimos allá. Esto debido al datasheet que nos dice que podemos usar una frecuencia del ADC entre 10 kHz a 500 kHz. Y ya por último pues tenemos la tensión que nos muestra aquí, que es 171.2 aproximadamente, lo cual nos refleja correctamente lo que debería ser. Y listo, eso sería todo por este laboratorio.